¿Por qué en algunos países el evangelio está creciendo mucho y en otros está decreciendo? La respuesta a esta pregunta se puede comprobar con datos reales que están al alcance de cualquiera que tenga acceso a Internet. Es muy fácil investigar cuáles son los países en que el Evangelio de Cristo está creciendo mucho y en cuáles está decreciendo. Encabezan la lista del crecimiento China, Nigeria, Congo, Brasil, Guatemala y Honduras. Son los países con mayor crecimiento a nivel mundial. La razón principal del crecimiento explosivo y exponencial en estas naciones se debe a que la fe ha pasado de las instituciones, de los edificios, de los templos, a la vida privada y está siendo practicada en los hogares, en vez de ser practicada en los templos y edificios, como normalmente aprendimos, logrando cifras que superan por mucho las estadísticas oficiales de acuerdo a los últimos censos nacionales. China, empecemos por China, es el epicentro mundial de este fenómeno. Aunque oficialmente es un estado ateo, alberga a más de 200 millones de seguidores de Jesús que se reúnen de forma independiente en hogares. Es el país con el crecimiento anual más acelerado en términos de personas que eligen seguir la Biblia y a Jesús de forma privada y en sus casas. Los estadistas, los sociólogos, predicen que para el año 2030 China va a ser el centro del cristianismo a nivel mundial. Y es un fenómeno que está sucediendo actualmente delante de nuestros ojos. En Nigeria, en África, y la República Democrática del Congo, la fe permea casi todos los niveles sociales. Si sumamos a los que se congregan en las casas con los que se congregan en edificios y en templos, cerca del 85 al 90% de la población se identifica con el cristianismo y se reúne en sus casas. En Brasil, al integrar a los sin religión, que así se denominan en los censos, pero que son creyentes activos y se reúnen en sus casas, la cifra real de seguidores de Jesús y de la Biblia supera el 55 o 60%, consolidándose Brasil como el bastión principal del movimiento de iglesias en casas y de un crecimiento expansivo en Occidente. Guatemala y Honduras, por su parte, ya cuentan con mayorías absolutas, entre el 65 y el 70%, que reconocen que han abandonado el catolicismo y las denominaciones tradicionales para seguir a Jesús de forma directa y reunirse en sus hogares en vez de en los templos y los edificios. Pasemos ahora a los siguientes tres países que están en proceso de reconfiguración, por así decirlo, pasando del institucionalismo a las iglesias sencillas en sus casas. En estos casos, el ajuste estadístico revela que la fe no ha muerto, sino que se ha vuelto invisible para las encuestas institucionales, porque en las encuestas pareciera que en estos tres países que vamos a mencionar, los cristianos están dejando los templos y las denominaciones por millones. Pero cuando se hace el censo casa por casa, se descubre que sí, han dejado el templo, han dejado la denominación, han dejado el edificio, pero siguen ejercitando su fe en sus hogares. En Estados Unidos, empezamos allí, aunque las denominaciones históricas pierden miembros por cientos de miles, la fe no denominacional es la que más crece. Al sumar a los creyentes independientes que se reúnen en sus casas, Estados Unidos sigue siendo mayoritariamente cristiano, entre un 70 y 75%. En Chile sucede lo mismo. Al incluir
a quienes siguen a Jesús de forma independiente en sus casas, se descubriría una población de cerca del 40% que han optado por el estudio bíblico privado sobre la asistencia a templos y denominaciones. México no es la excepción. En México empieza a verse este mismo fenómeno. La cifra oficial de no católicos saltaría del 15%, si incluimos a los que se reúnen en sus casas, a un estimado entre el 25 y el 30% al reconocer a los millones de creyentes sin adscripción religiosa que creen en Jesús y la Biblia y se reúnen en sus casas. Ahora, la parte triste. Los países en declive con mayor decrecimiento, empecemos por ver Holanda, los Países Bajos, es uno de los ejemplos más drásticos. El porcentaje de personas que se declaran sin religión supera el 50%, y a diferencia de México y Chile, en Holanda la mayoría son ateos o agnósticos que han abandonado por completo la fe en Jesús. La República Checa es considerada una de las naciones más ateas del mundo. Aquí el cristianismo independiente también es mínimo y la mayoría de la población no tiene interés en la Biblia. Casos muy lamentables son Reino Unido y Francia, que aunque conservan grandes catedrales, están vacías y el número de personas que practican una fe bíblica personal está en mínimos históricos. Por su parte, Australia, que en un tiempo fue un país casi 100% cristiano, ha registrado una de las caídas más rápidas a nivel global. El número de personas que declaran no tener religión aumentó de manera masiva en la última década. Lo preocupante es que este grupo no es de cristianos independientes, sino de personas que rechazan activamente la idea de una relación con Dios. En Nueva Zelanda se sigue una tendencia similar, donde la identificación cristiana ha caído por debajo del 50%, moviéndose hacia una sociedad post-cristiana. En Sudamérica, Uruguay es históricamente el país más laico de América Latina. Aquí la mayoría de los sin religión son realmente seculares y no cristianos ni denominacionales. Y en Argentina, aunque hay movimientos evangélicos fuertes, las grandes ciudades muestran un decrecimiento marcado en el interés por la Biblia y un aumento en la indiferencia espiritual similar a lo que está ocurriendo en Europa. Pongamos mucha atención al siguiente video, resultado de una investigación del grupo Barna, que estudia el crecimiento de la iglesia a nivel mundial. Le toma de 1 a 2 millones de dólares a la iglesia madre de cualquier denominación comenzar una nueva obra o iglesia. Ahora esto incluye la propiedad. Y el promedio de la iglesia que fue plantada, si llega a multiplicarse, a lo sumo lo hará de la mejor forma cada 2 a 5 años. Y la mayoría de las iglesias plantadas no se multiplican y punto, porque siempre tienen que ver con traer gente. Una vez más, es la atracción de intentar de ser autosostenible. Esto quiere decir poder pagar nuestros salarios y también nuestros locales, y luego lo que sobre, poder hacer la parte que le toca al ministerio y las misiones. Pero en los últimos años hemos comenzado a darnos cuenta que si realmente vamos a impactar las naciones del mundo y vamos a multiplicarnos de la forma que Dios quiere que lo hagamos, debemos hacerlo de una manera mucho más sencilla para poder establecer los 5 ministerios. Gente creciendo de 4 a 5 años en cualquier forma de entrenamiento bíblico antes de que ellos puedan liderar o guiar cualquier persona. Necesitamos que este crecimiento espontáneo multiplicativo se produzca de manera que cuando comencemos a tener esos sueños, podamos volver a la forma sencilla de mirar las cosas y de que por supuesto nos demos cuenta que sí encaja con la manera en que la iglesia primitiva operaba. Las iglesias no necesitan líderes profesionales para que puedan multiplicarse. Tampoco necesitan de músicos profesionales. Cualquier cosa
que desacelere potencialmente el ritmo de la multiplicación de la iglesia necesita ser evaluado conforme a las Escrituras. Las cosas sencillas se reproducen, pero las complejas no funcionan. Mientras más complejo, será menor la manera en que pueda desarrollarse y reproducirse algo. Mientras más simplificadas sean las cosas, será mucho mejor. Lo sencillo no tiene que ver con la simplicidad. Solo porque algo es sencillo no quiere decir que no tenga bases profundas. La mayoría de las cosas más sólidas en la vida son las sencillas. Estas barreras tradicionales fueron constituidas con buenas intenciones. El deseo de los cristianos es hacer las cosas bien para Dios, pero tal como lo señaló Jesús en la parábola de la semilla que crece. El reino tiene que crecer por sí mismo porque es orgánico. Si hacemos una pequeña prueba, y no intenten hacer esto en casa, tomamos 2 elefantes y los encerramos en un cuarto por 2 años, el resultado será que saldrán 3 elefantes. Pero si ahora tomamos 2 conejos y los encerramos en un cuarto por 2 años, las estadísticas revelan una cifra de 476 millones, lo que absolutamente no tiene nada que ver con las misiones a nivel mundial, ¿no es así? Imaginemos entonces un movimiento multiplicativo de conejos que es viral, que está creciendo cada día, que no se reúne en santuarios sagrados, sino que Dios es quien hace que el lugar sea santo cuando Él se mueve en medio de las masas. Se mueve en mi vida, se mueve en tu vida, se mueve en los hogares, en los parques, en los medios de transporte, en todos los lugares donde se encuentran las personas. Es allí donde solía estar Jesús y es allí donde la iglesia también estaba presente. Como acabamos de ver, Wolfgang Simpson, especialista en crecimiento de la iglesia, ha analizado por más de 30 años el trabajo realizado de los que han establecido mega iglesias. Y de acuerdo a su modelo, crecen de 10 a 10,000 personas en 10 años, pero a partir de ahí crecen en promedio 1,000 por año. Simpson también ha analizado ministerios de evangelismo que a nivel mundial ganan 1,000 personas al día para Cristo, 1,000 personas. 1,000 decisiones, 1,000 nuevos creyentes cada día. Eso es un buen crecimiento. Pero si lo comparamos con las iglesias en casa, que es el método de Jesús, las iglesias se duplican cada año por medio de su estilo de vida. Entonces, proyectando a 30 años, una mega iglesia en 30 años llegará a 30,000 personas. ¡Wow! Es bastante, sí, pero son 30 años, 30,000 personas. El evangelismo masivo mundial alcanzará 12 millones. Y aquí es donde dices, wow, entonces esa debe ser la forma, porque 12 millones en 30 años. Pero las iglesias en casas, en ese mismo periodo de 30 años, crecerán a más de 500 millones sin control denominacional, sin control jerárquico, sin control organizacional, simplemente dirigidas por el Espíritu Santo. Ahora, si comparamos los costos, como vimos en el video, para establecer una mega iglesia se necesita $1,000,000 y $1 millón anual para mantenerla. En 30 años se habrán gastado 30 millones. La inversión es de $1,000 por persona. El costo por organizar las campañas de evangelismo masivas durante 30 años es de $12 millones. La inversión es de $1 por persona. Eso es, wow, increíble. Sin embargo, el costo para establecer y mantener una iglesia en casa es literalmente nulo. De acuerdo a las investigaciones, la inversión es de $1 por cada 12,000 personas en promedio. El método de Jesucristo es el más efectivo.